más de nuestro podcast Tal Cual. Estamos en este ciclo con colaboración con el Hospital Roberto Galindo para conocer de manera el funcionamiento interno que tiene el hospital. En esta ocasión estamos con la doctora Nora Vázquez, jefa de medicina interna del hospital, y vamos a hablar un poquito acerca de esta área. Le agradezco por estar en este episodio y bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. La agradecida soy yo por darnos esta cobertura como Hospital Roberto Galindo y sobre todo como servicio de medicina interna, ¿no? Que es uno de los más grandes del hospital, porque va a acoger obviamente a la población súper vulnerable como son las personas adultas mayores, sobre todo que tienen muchas comorbilidades, ¿no? A diferencia de ejemplo, ¿no? Que ginecología, por ejemplo, atiende mujeres jóvenes, vitales, que vienen a tener un bebé, ya sea por parto o cesárea. Nosotros atendemos el punto más vulnerable del ser humano, ¿no? Cuando es la tercera edad, donde tiene muchas enfermedades concomitantes, con diabetes, hipertensión, al mismo tiempo con una neumonía, a veces justo les da una infección urinaria, tienen candidiasis algunas señoras, etcétera. Entonces, realmente son pacientes bastante complejos, ¿no? Muy complejo, ¿no? Doctora, para que vayamos entendiendo un poco, ¿qué es medicina interna? A veces lo confundimos con medicina general, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que existe ahí? Ya, bueno, la diferencia es enorme, ¿no? Porque como médicos generales que salimos de la universidad, tenemos la capacidad de atender todo tipo de población, adultos, embarazadas, niños, etcétera, ¿no? En cambio, la medicina interna es una rama de la medicina que va a atender solo adultos. No atendemos niños, no atendemos embarazadas, ¿no? A no ser que tenga alguna enfermedad clínica que necesite nuestro soporte, ¿no? Pero niños, por ejemplo, no atendemos, ¿no? Atendemos a partir de los 13, 14 años. Es la gran diferencia con la medicina general y nosotros vemos al paciente en su integralidad, ¿no? Entonces, si bien hay las subespecialidades dentro de la medicina interna también, como son cardiología, neumología, donde ven partes del cuerpo humano, nosotros vemos al paciente de una forma integral, ¿no? Todo lo que son los órganos, también la parte mental, tenemos que lidiar con ese aspecto de las personas, ¿no? Entonces, evidentemente es una especialidad del adulto, ¿no? Del adulto mayor y del adulto a partir de los 12, 13 años, ¿no? ¿Y qué tipo de pacientes son los que más llegan a su servicio? Bueno, tenemos sobre todo las personas adultas mayores, ¿no? Mayores de 60 años, pero con muchas comorbilidades. ¿Cuáles las más frecuentes que vemos aquí? Lo que es la diabetes, la hipertensión, los problemas pulmonares también, secuelas, ¿no? Del tabaquismo, secuelas de la tuberculosis, tenemos mucho en nuestra región. Para una población tan pequeña hay muchos casos de tuberculosis, tanto activa como secuelas, ¿no? Entonces son pacientes que requieren aporte de oxígeno, son pacientes que requieren una ayuda muy importante del personal de enfermería, de auxiliar de enfermería, para hacerles comer, para hacerles levantar, etcétera. Entonces son pacientes muy vulnerables que necesitan mucha ayuda, ¿no? Entonces esos son los principales casos que vemos, los más comunes, ¿no? En el servicio. Y dentro de los comentarios se habla que medicina interna es uno de los pilares dentro del hospital. ¿Por qué se considera que es uno de los pilares? Sí, muchas veces, como usted nos dice, hay una confusión con medicina general, ¿no? Sin embargo, es el pilar del hospital sobre todo, porque los pacientes, si se van a operar y tienen una diabetes descompensada, no se pueden operar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entrar ahí para compensar a ese paciente. Si el paciente es hipertenso y necesita hacer algún procedimiento, igual tenemos que compensar esa hipertensión. Entonces, toda la parte clínica de cualquier paciente que se vaya a operar, o una embarazada que es hipertensa, que es diabética, o está con un cuadro de tuberculosis, es medicina que tiene que dar un soporte, ¿no? Y cuando hay las pandemias, las epidemias, cuando estamos con casos de dengue, de chikungunya, la era del COVID que ha pasado, ha sido medicina interna el que ha dado la cara en primer lugar, ¿no? Porque somos los médicos que vamos a ver la parte clínica, la fiebre, si el paciente está estable, no está estable, todo lo que es el corazón, la presión, todas esas cosas. Es por eso que somos el sostén del hospital, ¿no? Y cuando un paciente está gravísimo, igualmente tenemos que tener el tino de elegir si va a ir a medicina o va a ir a terapia intensiva.
Y cuando no hay espacio en terapia intensiva, se queda en medicina interna y nosotros tenemos que estabilizar como podamos. Con lo poco que hay de recursos, tenemos que tenerlos al paciente estable hasta que tenga espacio en terapia intensiva. Y cuando baja de terapia intensiva, también va a bajar a medicina interna, ¿no? Entonces, realmente es un servicio con muchas cualidades que me gustaría que la población se dé cuenta de eso, porque lamentablemente muchos sí nos confunden como médicos generales, ¿no? Y es una especialidad muy delicada, donde manejamos realmente así, con la palabra lo dice, entre la vida y la muerte. Así. Es un campo mucho más amplio de lo que uno tiene idea, ¿no? Sí, De sí, medicina sí, interna. amplio y bastante complejo y con mucha responsabilidad sobre todo, ¿no? Entonces, día a día estamos luchando porque el paciente no se descompense y no vaya a terapia intensiva, ¿no? Entonces, usted sabe que aquí no tenemos las posibilidades de tener traslados como hay en otros lugares a otro hospital, ¿no? Entonces, somos el único hospital. Ahorita aquí tenemos que resolver, ¿no? Y los que puedan salir a Río Branco, al exterior del departamento, es difícil, ¿no? Entonces, como podamos, tenemos que estabilizar. Hemos tenido muchos éxitos, solo que lamentablemente no se dan a conocer a veces, ¿no? Importante, ¿no? Que se muestre un poco Es importante. de los éxitos que tienen. Sí, 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 porque las cosas malas son las que siempre salen a la luz, ¿no? Pero las cosas buenas, ese gracias de verdad del paciente cuando ha sobrevivido, cuando ha visto el tipo de atención que se le da, casi nunca se muestra, ¿no? Solamente es la relación que existe entre el médico y el paciente, ese agradecimiento, ¿no? O ese momento tan cruel que es cuando el paciente fallece y la familia está ahí a los gritos, llorando, y quién es el que tiene que dar la noticia, quién es que da el soporte emocional a esa familia, somos nosotros también, ¿no? Entonces, yo les digo siempre, a veces por números, ¿no? Nos comparan con los otros servicios, pero yo digo, pediatría, ginecología traen vida, ¿no? Nosotros lamentablemente estamos con los pacientes que están a veces yéndose y nosotros tenemos que ayudar a que pasen esa fase de la vida a la muerte, ¿no? Así literalmente, ¿no? Es complejo, ¿no? Es complejo, ¿no? sí, Duro, ¿no? Para sí, la familia. muy duro, sí. Doctora, y desde que usted entró al hospital hasta el día de hoy, ¿qué cambios usted vio que hay en el hospital, tanto positivo como negativo? Bueno, ha habido muchos cambios. Obviamente, cuando llegué, el 2009, era un hospital con la misma estructura que tiene ahora, ¿no? Obviamente han habido algunas modificaciones, se ha tratado de hacer ampliaciones, pero ha ido cambiando, gracias a Dios, positivamente, ¿no? Yo creo que las instituciones están ahí siempre, ¿no? Los que hacen las cosas buenas y malas a veces son las personas, ¿no? Entonces a veces yo para mí misma me digo, ¿no? Pobre hospital, ¿no? Porque las cosas que tiene que aguantar, sobre todo de las personas que están ahí, ¿no? Porque hay algunas que son buenas y lo hacen muy bien o tratan de hacerlo muy bien, ¿no? Pensando siempre en el hospital y en el grupo de personas que entran, ¿no? Porque son gente que no tiene recursos y que tiene que sobrevivir con lo poquito que hay allá. Entonces les digo, si no hay recursos económicos, por lo menos demos calidez humana, ¿no? Portémonos como seres humanos, démosles una palabra de aliento. Pero ha habido también personas malas, ¿no? En todo lugar, no solo en la dirección, en la parte administrativa, directores que han llevado el hospital hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, tratando de ir en contra de la normativa, ¿no? Como le decía, hay normas a nivel nacional, a nivel internacional de los hospitales, ya está todo establecido, entonces no tenemos por qué cambiar las cosas, ¿no? Si bien hay algunas cosas que por el lugar, por la falta de especialistas, por la falta de recursos, tanto de estructura, etcétera, se pueden hacer algunas modificaciones, ¿no? Pero ha habido muchos colegas que han tratado de destruir al hospital, literalmente, ¿no? Wow, situaciones complejas donde a veces se pierde una cosa o se quiebra una cosa. Entonces yo digo, si lo rompió, tiene que pagar. Si lo perdió, tiene que pagar. Pero siempre ahí yo no sé, yo no sabía, no sé qué y no sé cuál, ¿no? Entonces en otros lugares no es así, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante, yo en Cochabamba, en el Hospital Viedma,
se perdía una sábana, así sea vieja, remendada, tenían que hacer aparecer de donde sea. No podía perderse por ningún motivo, ¿no? Y me acuerdo que el desespero de enfermería por buscar, por encontrar, porque ¿dónde está la explicación, no? Pero aquí lamentablemente a veces se pierde una cosa y nadie dice nada. Por ahí. Sí, ¿no? Y cuando uno quiere que cancelen o que paguen, se molesta, ¿no? Es la gran diferencia que yo veo, ¿no? Entonces yo digo, se perdió en la guardia responde, ¿no? Pero sería lo normal, ¿no? es lo lógico, ¿no? Entonces, pues digo, a veces propio el hospital, ¿no? Y últimamente sí, ha ido cambiando estos últimos años. Yo digo, el hecho de no tener recursos no hace que el hospital esté olvidado, ¿no? La limpieza, un jardinero, un portero, nos levanta la moral, ¿no? Entonces, que por lo menos haya flores, que esté limpio, que el pasto no esté más grande que yo, ¿no? Porque estamos en la lucha contra el dengue, pero a veces el pasto está más de unos 60, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, y ustedes saben, vienen de La Paz, del ministerio, y nos dicen, ¿no? Tienen que dar charlas para limpiar su canchón, para que no sé qué, y nuestro canchón está terrible, ¿no? Pero últimamente, gracias a Dios, gracias al doctor sobre todo, eso ha mejorado bastante, ¿no? Entonces ya se corta la maleza, se limpia, se cuida las flores, ¿no? Porque eso también es terapia para los pacientes y para nosotros, ¿no? Yo les digo, qué bonito es que el paciente no tendrá una sala de, no sé, de regocijo, de videos, todo, pero por lo menos que salga afuera, vea flores, vea plantas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es importante la salud mental, no solo la física, ¿no? Influye tanto que el espíritu esté tranquilo, porque de qué sirven los medicamentos si tú estás ahí aprisionado, no puedes salir, etcétera, ¿no? Entonces, últimamente sí ha habido cambios positivos, nos agrada bastante eso, la iluminación, ¿no? Entonces, han habido fuentes externas que también nos han ayudado, porque era así una penumbra total, ¿no? Entonces, ahora ya hay iluminación. En algún momento nosotros también hemos puesto una cuota, los médicos del servicio, para hacer pintar, porque sabemos que el municipio no tiene recursos, ¿no? Entonces el municipio nos ha colaborado poniendo la mano de obra, pero nosotros hemos comprado la pintura, ¿no? Se fueron viendo alternativas, ¿no? Sí, tratar de ver, ¿no? Tratar de ver, porque yo digo, así como las personas a veces reclamamos, ¿no? Tiene que limpiar su canchón, pero tiene que limpiar la persona, ¿no? A veces esperan que vengan los soldaditos a limpiar. Entonces yo digo, no, tiene que cada uno hacer un poquito, ¿no? Si sumamos cada uno podemos avanzar bastante. Entonces el hospital ha ido avanzando así, ¿no? Entre tira y aflojas hemos ido avanzando. Algunas cosas están yendo bien, otras han quedado ahí estacionadas. Pero bueno, esperemos, yo digo que haya visión por el bien de Cobija, ¿no? No merece que quedarse atrás, no merece, ¿no? Cosas muy fuertes, duras y reales que pasan en el hospital, ¿no? Son, ¿no? Y a veces uno cuando está enojado dice cosas, ¿no? Entonces yo trato de no hablar muchas cosas, pero ya uno tiene que pensar también con calma y ver que no puede quedarse callado. Claro. No puede quedarse callado porque es cómplice y el peor castigo para una sociedad yo pienso que es la apatía, ¿no? Uno tiene que tener una posición en la vida, ya sea buena o mala, ¿no? Porque siempre va a haber un malo de la película, ¿no? Sí, alguien tenía que ser el Judas, digo, ¿no? Entonces, pero nosotros no podemos pecar de apatía. Entonces, tenemos que tratar de ver qué podemos hacer nosotros para adelante, ¿no? Porque, como le digo, hay personas que a veces jalan para atrás, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de, si no vas a ayudar, no estorbes, ¿no? Es la palabra, ¿no? Entonces, hemos tenido temporadas así de mucha alteración en mi salud física, sobre todo porque no les decía nada y me quedaba callada, nomás así viendo las cosas que son totalmente contra la normativa, ¿no? Pero ya llega un momento en que uno tiene que hablar y decir, no está bien, no es así, ¿no? Entonces no es porque, les digo, no es porque yo sea sabia o lo que sea, sino que el tiempo, la razón me ha enseñado también a mí que se debe caminar hacia un bien común. No puede que a mí no me agrada cierta situación, pero si es por un bien común, debo hacerlo,
debo hacerlo, no Y cumplirlo. todo está establecido en normas, ¿no? O sea, Está, no hay yo por digo, dónde... hay horarios, ¿no? Te dicen que entres a las 8 y te quedas hasta las 2 de la tarde, tienes que estar, ¿no? Ahora, si no te agrada, entonces vas a la noche, si no te agrada la noche, vas al fin de semana, pero tienes que cumplir normas, ¿no? Entonces yo digo, si no diría cualquiera va a cualquier hora, se sale a cualquier hora del hospital, no es así, ¿no? Obviamente siempre hay algún problema familiar, alguna situación, no vamos a ser tan cesados de no dar un permiso, una cosa así, pero que se haga una rutina, irse y no estar en el turno, eso también no lo tolero yo, ¿no? Me tildarán de mala, de lo que sea, pero no puede ser, no puede ser, ¿no? Te tienen que cumplir la Más en un normativa. turno, ¿no? Que... Es un turno, ¿no? Y hay gente que va solamente 1 o 2 veces a la semana, entonces yo digo, ese 21 turno que tiene, cumpla como se debe, ¿no? Porque lamentablemente somos como una pared de ladrillos, donde si un ladrillo falla, toditos fallamos, ¿no? Entonces a veces, pero ¿por qué reclama del equipo quirúrgico, digamos, ¿no? Porque lo que él no haga va a estar faltando y nos va a chocar a nosotros, ¿no? Dice el doctor no ha valorado, metan a medicina. Resulta que no era para medicina y de medicina sale directo a quirófano a operarse, ¿no ve? Entonces, si hubiera sido una buena valoración quirúrgica, se hubiera hecho como se debe, no hubiera pasado eso, ¿no? Entonces, son situaciones ahí del hospital que a veces a las personas no les gustan las verdades, ¿no? No, Pero se tienen que decir para mejorar, ¿no? no, y con seguridad debe tener usted sus detractores ahí, ¿no? Porque cuando Obvio, uno sí, quiere que las cosas funcionen y es crítico a sí, lo que está mal, uno claro. se vuelve el malo, ¿no? El Sí, villano de la... sí, sí, yo desde que llegué fui, o sea, siempre he sido una persona muy cauta, pero a los primeros años ya todos me conocían. Yo dije, ¿de cómo? Tuve no un problema, ¿no? Pero traté de exigir que se cumpla la normativa con internos, los estudiantes, ¿no? Entonces no me pareció nada del otro mundo exigirles lo que deben hacer, ¿no? Y no, pues ya los papás se habían ido a quejar, a dirección, a todo, y todos me buscaban. Yo decía, ¿para qué me estarán buscando? No entendía por qué, ¿no? Entonces, en esa época estaba la brigada cubana, que nos ayudó bastante también, porque no habían especialistas bolivianos, entonces nos ayudaron muchísimo, muchísimo también, sobre todo al equipo de medicina interna. Y yo les digo, pero esto ha pasado, y mala suerte de ellos que yo había estado hablando con el director general del equipo cubano, ¿no? Yo no sabía, pero yo le comenté las cosas que habían pasado, entonces ahí pues volaron cabezas de todos los que se quejaron, ¿no? Pero era algo correcto lo que ellos reclamaban, ¿no? Entonces el uniforme, cómo tenían que venir al hospital, entonces, y justo hablé con una señora que era la encargada general de la brigada cubana, que era amiga por casualidad, ¿no? Ni sabía yo que era doctora ella, ¿no? Pero ahí ella escuchó todo lo que le dije y quedó pues, pasmada, ¿no? Porque pedían cosas que nada que ver, ¿no? Entonces ahí quedé famosa en esos primeros años. ahí, ahí se forjó su fama ya. Sí, ya comenzó ahí la fama, entonces querían conocerme, ¿no? Pero ya después, con la lucha diaria, caminando, tratando de no ceder y hacer las cosas como se debe, hemos creado nomás un espacio respetable, ¿no? Del servicio, de la consulta externa, los pacientes nos buscan, ¿no? Entonces yo digo, uno se hace la propaganda, no le hace la propaganda a la radio, a la televisión, nada de eso, ¿no? Entonces tengo unos 2 o 3 colaboradores más que hemos comenzado desde el principio y hemos seguido renegando, peleando, pero al final tenemos que seguir Avanzando. dando soporte, ¿no? Entonces, somos 3, 4 médicos que comenzamos desde el principio. Obviamente han pasado muchos años, pero seguimos en la lucha hasta donde se pueda, hasta que haya alguien que nos reemplace y trate de mejorar la situación, ¿no? Así estamos. Doctora Nora, y Ujú, cuando usted asumió la jefatura ujú, de medicina interna, ujú. ¿qué fue lo primero que usted se percató y dijo, esto hay que cambiarlo? Tenemos que cambiarlo ya. Ordenar, había mucho desorden, ¿no? Entonces no habían así horarios claros, ¿no?
Entonces me dije, no, un grupo viene de lunes a viernes, otro grupo viene fines de semana, se hace consulta días fijos, porque yo, como vengo de Cochabamba, del Hospital Viedma, que es antiguísimo, yo veía que en la pared estaba colado que el cardiólogo González, digamos, atendía todos los lunes de su santa vida. Eso no se cambiaba. Entonces el paciente sabía, el que viene de Sacaba, de Quillacollo, sabía que los lunes atiende el doctor González. Eso por los años y los años. Entonces eso es lo primero que yo hice, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Aquí viene el paciente, hoy día, este lunes atiende un doctor, el próximo lunes atiende otro doctor, el próximo otro. Entonces no puede ser eso, tiene que haber seguimiento, porque el paciente tiene su médico, ya sea de medicina interna, de cardiología, de gastroenterología, entonces sabe qué día está su médico y tiene que encontrarlo ese día, ¿no? Entonces para hacer un seguimiento. Entonces eso al principio no agradó, pero con los que me colaboran desde el principio hemos logrado hacer eso, ¿no? Entonces tenemos al cardiólogo, por ejemplo, que hace más de 10 años hace los mismos días, miércoles y viernes. Tenemos a otro doctor que hace los días martes consulta, hace más de 10 años. Entonces, todos saben que esos días los van a encontrar esos colegas, ¿no? Y a mí igual, ¿no? Tengo mis días fijos. En aquella época había elegido yo en las mañanas y en las tardes, pero actualmente solo hago de tarde, porque era inconcebible, yo digo hasta ahora, que un anciano tenga que venir a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a sacar ficha. Yo digo, ¿cómo es posible eso? Es anciano, está enfermo y encima tener que madrugar, no puede ser. Nos reunimos con el grupo de los viejitos y habíamos quedado que en las tardes iba a ser para él la consulta, ¿no? Entonces, él puede venir a las 9, a las 10 de la mañana a sacar su ficha para la tarde. Entonces, la tarde es más larga y ahí ese horario se habilitó para la tercera edad sobre todo. Obviamente ahora ya vienen de toda edad, ¿no? Pero siempre hemos pensado en los más vulnerables, ¿no? Entonces, y al final yo digo, la vejez es la época más larga de nuestra vida, ¿no? Entonces, y todos vamos a llegar a eso. Entonces, debemos aprender a respetar a nuestros mayores, yo digo, ¿no? Aprender que ellos nos han forjado este futuro. Entonces, ¿por qué no darles una vida un poco más suave, más tranquila, que no vengan de la mañana a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, deben descansar, deben estar mejor. Entonces, éramos el único servicio que hacía consulta de tarde. Ahora ya todos hacen de tarde, ¿no? Pero hace muchos años nosotros habíamos comenzado el único servicio que hacía consultas de tarde. Porque ese tema de la consulta es un poco crítico, ¿no? Porque no vas al hospital cuando estás bien. No. ¿No? Y encima tenés que irte en una madrugada a hacer fila para conseguir una ficha. Claro. Volver para ser atendido. Y está toda tu madrugada, aparte del día perdido. Y no, pues ya ves, no consigues ficha. Ya se acabó el cupo, ¿no? Son 10 o 15 fichas y ya no hay cupo. Entonces ahí fuera va a la emergencia, ¿no? Y en la emergencia está caminando, está hablando, no es emergencia, ¿no? Y tienes razón, la emergencia no es para consulta, ¿no? Pero a veces en última instancia, cuando ya no hay fichas, tiene que ir a la emergencia, ¿no? Entonces a veces el colega está con un paciente delicado, le da alguna cosa, haga esto y ya, ¿no? Entonces a veces se quejan los pacientes, ¿no? Dice, he ido 3 veces al hospital y no me han descubierto. Dice, ¿con qué médico ha ido? Le digo, he ido a emergencias. Yo le digo, no, pues la emergencia no es para consultar, ¿no? Entonces, por eso les digo siempre, consulta hay de medicina interna, hay en la mañana, hay en la tarde, ¿no? Entonces, no hay excusa de que no he podido conseguir ficha en la mañana, hay en la tarde, le digo. Hay en la tarde también la consulta, pero usted tiene que venir y tiene que tener paciencia, ¿no? Porque a veces vienen, quieren datos, su atención también, ¿no? Pues le digo, ¿cómo es en el Brasil? Les marcan de aquí a un mes, de aquí a 2 meses la consulta, ¿no? Le digo, más bien nosotros de la mañana para la tarde ya tienen la consulta, qué maravilla, le digo. No seremos perfectos, pero por lo menos es en el día que le van a atender, ¿no? Y la tarde ahí están sentados haciendo su conversa entre los viejitos. Hay muchos que vienen solo para conversar, ¿no? Entonces, la consulta es muy importante. Como le digo, la parte mental también es importante. Hay muchos ancianos que viven solos. Entonces nadie les dice nada, los hijos solo por teléfono. Entonces vienen al hospital a distraerse un poco también ahí, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que aprender a darles ese soporte emocional para que ellos también sigan adelante, ¿no? Entonces la consulta es muy importante en medicina interna, ¿no? Si el paciente se va de alta, tiene que venir a la consulta externa, ¿no? Y qué mejor que el médico que lo ha visto en la internación, ¿no? Claro. Entonces es así nuestra vida en el hospital, ¿no? Ese tema de las fichas debería ser un tema que se optimice, ¿no? Un poco mejor para toda la población, ¿no? Sí, yo creo que nos falta un poquito de hacer propaganda sobre esa situación porque en las tardes, por lo menos en medicina interna hay, pero yo veo que en las otras especialidades no hay mucha afluencia, ¿no? Pero hay consultas en la tarde para las otras especialidades también, ¿no? Entonces, a veces en la mañana uno siempre tiene que hacer algo, ¿no? Los hijos, la escuela, que cocinar y demás situaciones, pero en la tarde hay muchas especialidades que están vacíos, ahí, ¿no? Sin embargo, hay la consulta, es bueno, ¿no? que se difunda un poco sí, las redes nos van a ayudar, yo creo, en esta situación, porque es importante, ¿no? Es importante. Doctora, si tuviese que calificar medicina interna de hace 5 años atrás con la de hoy, ¿cómo están ahora? Ha mejorado, pero poco, ¿no? Si bien ha mejorado en la calidad de atención, pero hace falta especialistas, ¿no? Entonces, es el doctor Mario y muchos saben lo que pasa en nuestro hospital, ¿no? Solo ejemplo, no quiero quejarme mucho, pero solo un ejemplo. El servicio de cirugía tiene 10 o más cirujanos, ¿ya? El servicio de ginecología igual, 8 o 10 ginecólogos. Medicina interna tiene 3. ¿No? Entonces yo digo, ¿por qué tanta diferencia? Si veo, hay otras especialidades, con nosotros hay cardiología, hay gastroenterología, hay neumología, pero no son especialistas en medicina interna, ¿no? Entonces a veces el cardiólogo tiene que ir a ver un caso de una, no sé, de un pie diabético, tiene que ir a ver un caso de un asma, que no le corresponde a su especialidad, ¿no? Pero está en medicina interna, ¿no? Entonces él tiene que asumir. Algunos se entienden, otros se enojan. Entonces yo tuve así una pequeña anécdota, ¿no? Con un médico que había llegado recién del interior y me dijo, él era un neurocirujano, ya se fue. Y me dijo, yo exijo, me dijo así, que venga el médico internista a valorar a mi paciente, no otro médico, me dijo así. Yo le dije, doctor, usted puede exigir, pero no hay, le digo. Yo vengo todos los días en las mañanas y hago turnos fines de semana. No puedo venir en las tardes más. El cuerpo no me da, le dije. Por más que quiera ir, no puedo, le dije así. Y le dije, somos 3 internistas. En esa época éramos 2, ¿no? Y no hay más internistas. ¿Pero por qué? No sé, le dije. No sé. Pero no hay, le dije así. Y en la época de la pandemia contrataron al tercer internista. Porque ya estamos avanzados todos, ¿no? Entonces contrató a un tercer internista. Pero de ahí no hemos avanzado más. No hemos avanzado más. Ahí hemos quedado. Entonces a veces yo me siento decepcionada porque pienso que no le dan valor a nuestra especialidad, ¿no? Siento que nosotros hemos formado varios internistas en nuestro hospital, más o menos hemos formado 9 o 10 internistas en todo este tiempo, porque somos un centro de formación también de especialistas, ¿no? Pero de todos esos que hemos formado, uno ha quedado en el hospital. Entonces yo digo, ¿por qué? No es que no hay, hay. Y la mayoría se han ido porque no hay trabajo. Usted sabe que cuando uno es especialista ya tiene familia, tiene ya responsabilidades, ¿no? Entonces han tenido que ir. Habían 2 colegas de Cochabamba que ellos querían quedarse, ¿no? Esperaron 6 meses, un ítem, alguna cosa. Nunca hubo. Se fueron, ¿no? Hay que buscarlo. Entonces usted sabe que uno está donde hay trabajo, ¿no? Pero no había, se tuvieron que ir, ¿no? Entonces eso es mi gran dolor que yo tengo ahorita, ¿no? Que todos los servicios tienen una cantidad no tolerable, pero buena de sus especialistas, ¿no? Y medicina interna solo somos 3, ¿no? Entonces a veces entre los 3 tenemos que discutir un caso,
hacerlos participar a la fuerza a los otros, no sé si les gustará, pero tenemos que conversar con los otros también y decir qué podemos hacer en este caso. Y la mayoría se ha puesto la camiseta, ¿no? Yo digo, a veces les exijo demasiado tal vez, ¿no? Pero digo, están en el servicio, nos ayudan y al final han ido creciendo junto con nosotros, ¿no? Entonces el cardiólogo, médicos generales, médicos de otras especialidades que vienen a colaborarnos, ¿no? Y tenemos que hacer juntas médicas, hablar, conversar, y siempre surge una idea, otra, y así trabajamos, ¿no? Pero lo ideal sería que haya más internistas, ¿no? Y hay en la región, ¿no? 2 de nuestros internistas formados, gracias a Dios, están en el Mesuti, ¿no? Pero 2, ¿no? Y el resto se han tenido que ir, ¿no? Una está en la Caja Nacional, pero es así, ¿no? Entonces lo que a veces me duele a mí, ¿no? Hemos formado con mucha ilusión gente, ¿no? Para que nos colaboren, para que se queden en el hospital, pero nunca ha habido un espacio para ellos, ¿no? ¿no? Han esperado, se han encariñado con quedarse en esta región, pero nunca ha habido nada, ¿no? Así es. Doctora, ¿y existe algún proyecto, algún programa que se esté implementando, se vaya a implementar para que tengan especialistas? Estamos ahora recién, obviamente, visualizando estas falencias y nos han prometido, ¿no? Que van a llegar 3 ítems más para medicina interna, ¿no? Hace unas semanas se ha integrado un nuevo colega, entonces con ella vamos a hacer 4, ¿no? Pero falta, ¿no? Entonces, quiera Dios que la ministra y las autoridades competentes vean las necesidades que realmente tenemos, ¿no? en el hospital. Y yo digo, al final el Hospital Galindo es el que está dando soporte a toda la población, ¿no? Que si bien el Mesuti tiene todas las capacidades y todo eso, todavía no está funcionando a full, como se diría, ¿no? Ha comenzado, pero todavía el servicio de medicina interna es un lugar donde muchos, yo digo, como la casa del jabonero, ¿no? Si no caes, resbala, ¿no? Entonces tenemos necesidades grandes, sobre todo de la parte de médicos internistas, ¿no? Que estén ahí con nosotros, ¿no? Que vean la problemática, que haya la humanidad de tratar a los pacientes, porque a veces los ven como números, ¿no? 10 pacientes, no saben ni el nombre del paciente, ¿no? Son estadísticas. Y no puede ser, yo digo, no, siempre me acerco, hablo, trato de entrar en contacto con el paciente para que vea que estamos interesados en él, ¿no? Que no es un número más, ¿no? Entonces, pero está faltando gente, ¿no? Entonces yo digo, ya estoy esperando, ya una ha entrado, ¿no? Espero que 2 más ingresen y nos den ese soporte que necesitamos, porque uno no es sabio para saber todo, claro, ¿no? Y necesitamos trabajar en equipo, ideas, cosas nuevas. Nuestros residentes cuando van a formarse salen al interior, van a Cochabamba, a Santa Cruz, a La Paz, entonces ahí estar en contacto con otros especialistas, hacen otras rotaciones que se llama externas, entonces traen con cosas nuevas, ¿no? Para nosotros, allá se hace esto, se hace aquello, rotan con otros especialistas que no hay acá, ¿no? Porque en Santa Cruz, por ejemplo, en el mismo hospital hay 10 nefrólogos, 10 cardiólogos, 10 hematólogos, aquí no es así, ¿no? Entonces sí o sí nuestros residentes tienen que salir al interior, pero nos trae en compensación un bagaje de informaciones, ¿no? Entonces eso es importante y lo ideal sería que ellos se queden, pues, ¿no? A fortalecer el servicio, ¿no? Y eso pasa más por políticas, ¿no? Sí, la parte administrativa sobre todo. Doctora, y tuvimos otros invitados, ¿no? Que tocaban el tema de que la mayoría de la gente se va al hospital, sí, ¿no? Sin pasar por su centro de salud, sí, ¿no? Y hemos visto que hay un índice que va creciendo en diabetes, hipertensión. ¿Qué tanto se podría minimizar estas enfermedades que ya llegan al hospital en un caso mucho más grave? Si los primeros niveles estuviesen trabajando esa información, o los pacientes o nosotros, acudir primero al primer nivel. Sí, en esa situación yo creo que va a jugar un papel muy importante
lo que son las redes, ¿no? Porque ahorita el que más, el que menos está con las redes sociales, ¿no? El TikTok, el WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces creo que está faltando información de que el primer nivel debe asumir esta responsabilidad, ¿no? Y los doctores también, ¿no? Los que están en los primeros niveles, la mayoría, un gran porcentaje de los médicos son jóvenes. Obviamente hay personas mayores también, pero es responsabilidad del primer nivel, ¿no? El primer nivel debería asumir todos estos pacientes diabéticos, hipertensos, tuberculosis, ¿no? A veces yo sola me hago mi mundo ahí, digo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que llegue al hospital para un diagnóstico de tuberculosis? Y eso tiene que ser diagnosticado en el primer nivel, ¿no? A veces ya llega con 3 cruces, con 2 cruces, que está el pulmón ya hecho pomada, en una palabra, ¿no? Entonces yo pienso que hay que fortalecer el primer nivel, ¿no? Y tiene médicos, tiene cantidad buena de médicos, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, tal vez hay que capacitarlos, recapacitarlos, no sé cuál es la palabra, pero son jóvenes. Entonces ellos tienen que asumir su rol. Es importante, ellos son la primera puerta, filtración, ¿no? Entonces a todo paciente hacerle las primeras pruebas. Ya a mí me tienen que llamar la atención, pues yo los pregunto, pesa 60 kilos, usted era gordito antes, sí, ¿cuánto pesaba? 100. ¿Y cuánto tiempo ha perdido en 6 meses? Ese en el primer nivel ya debería ser diagnosticado. Hechas las primeras pruebas, que no es nada del otro mundo, ¿no? Una glicemia, una hemoglobina glicosilada, lo puede hacer el colega en el primer nivel y tratar de acompañar, para que no lleguen las complicaciones, ¿no? Porque es muy duro ver a los pacientes con los pies diabéticos, amputaciones, pacientes que tienen que entrar a la diálisis, el riñón ya no funciona. Entonces, esas cosas no quisiéramos ver, ¿no? Entonces, y el primer nivel abarca gran población, ¿no? Y hay bastantes médicos, ¿no? Entonces, yo pienso que la medicina preventiva es lo que está fallando, ¿no? Entonces, porque es prevención, no solamente debemos curar, sino prevenir, pero eso es con información, ¿no? A veces nosotros hacemos unas charlas educativas, damos a los primeros niveles, pero no hay mucha, como se dice, no hay mucha asistencia, ¿no? Yo digo, ya saben entonces, ¿no? Entonces, para que no vayan. Sí, entonces, ¿qué es dengue, qué es chikungunya? Debo saber diferenciar en la clínica sobre todo, y ya después del laboratorio me irá a confirmar. Entonces, ¿qué pasa? Lo mandan al hospital. El hospital, más fácil. Sí, más fácil el hospital, y el hospital está pues colapsando. ¿Y dónde va? Va a emergencia. Porque el paciente cuando está con fiebre o con dolor no quiere saber de nada, no quiere esperar y se va directo a emergencia, ¿no? Entonces a veces colapsa la pobre emergencia, no sabe si atender al accidentado o al que está con dolor del chikungunya, ¿no? Entonces yo pienso que eso es de la parte organizativa sobre todo. Tiene el primer nivel que asumir su responsabilidad, ¿no? Hemos dicho así como el segundo nivel, agarrar solo segundo nivel, y ya las especialidades de tercer nivel al Mesuti tienen que irse, porque ¿qué hace un neurocirujano en el hospital? Eso es tercer nivel, ¿ya? Si bien antes no había tercer nivel, ni modo, el hospital tenía que asumir los accidentados, todas esas cosas, pero actualmente hay un tercer nivel. Entonces debe asumir su función. Tiene que empezar a funcionar ya, ¿no? Sí, cada nivel tiene una función. El primer nivel es atención, el segundo nivel ya es hospitalización, y el tercer nivel ya es obviamente laboratorios y complementarios mucho más complejos, ¿no? Pero tenemos que cada uno ponerse la mano al pecho y decir, me toca hacer esto. Entonces yo cuando estaba en Cochabamba, por ejemplo, cuando me tocó hacer el año rural obligatorio que era, aunque no me agrade, cada lunes salíamos a vacunar niños con nuestras cositas termos, con la enfermera, una enfermera y un médico, por casa. Señora, hay niños menores de 5 años, señora, hay niños menores de 5 años, todas las casas teníamos que, cada lunes era eso. Prevención, vacuna, captar pacientes con tuberculosis, ¿no? Y aquí que es una población tan pequeña, y digo, ¿por qué no se puede hacer eso? Y eso es función del primer nivel, ¿no? Entonces, si yo en mi centro tengo un paciente con tuberculosis, debo ir a su domicilio, ver cuántas personas hay ahí. Hay niños menores de 15 años que son las víctimas más fatales de la tuberculosis, ya, cuáles tienen vacuna, alguna que esté tosiendo, hacerle su radiografía. Esa es función del primer nivel.
Entonces, nosotros, como yo ya estoy tanto tiempo en el hospital, a veces de algunos casos ya sé el apellido y cuando veo otro apellido similar, le pregunto, ¿usted es familiar de tal persona? Sí. Entonces no puede ser, pues, que no hayan ido a hacer la visita domiciliaria, no hayan visto en esa época que se podía prevenir, al igual que los casos de VIH, ¿no? Hemos visto muchos pacientes fallecer. Entonces, los contactos, se tiene que ver la esposa, quienes tenían también la enfermedad, etcétera, ¿no? Pero no se hace. Entonces, falla del primer nivel, ¿no? A veces, hace muchos años, más de 10 años, yo quería hacer eso también, porque llegaba el paciente y íbamos con la doctora que estaba a cargo del programa, íbamos a las casas de los pacientes a visitarle, a ver quiénes son su entorno, ¿no? Pero después he dicho, no, pues eso tiene que hacer el primer nivel, no nos corresponde. Una vez casi nos hemos caído porque hemos entrado a unos ríos, no sé qué, el paciente vivía con unas cortinas nada más, unos palitos, y así un lugar terrible. Pero hemos ido, ¿no? Después he dicho, ¿qué estamos haciendo? No, esto le corresponde al primer nivel. Por el paciente hemos hecho eso, ¿no? Pero después hemos dicho, no, pues cada uno tiene su competencia, ¿no? Y también el cuerpo se cansa, ¿no? Salía del hospital y después me iba a hacer esas cosas, ¿no? Entonces digo, no, no está bien. Tiene una persona que debe hacer esta situación, O sea, ¿no? hay una instancia que tendría que hacerlo. Ay, ¿no? Tiene que hacerle, ¿no? Entonces, eso yo creo que el primer nivel está faltando, lo que es la medicina de prevención, sobre todo, búsqueda activa que se llama, ¿no? De todo tipo de pacientes, de la tuberculosis, del dengue, del chikungunya, de la malaria, pacientes que no quieren hacer tratamiento, de la leishmaniasis, porque después vienen al hospital, ya tenemos uno sin nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ha sido porque pues no ha buscado atención a tiempo, ¿no? Ahora el muchacho está todo complicado, estamos esperando tratamiento y es mucho gasto ya para el sector salud eso, ¿no? Porque ya tiene muchas complicaciones pulmonares, hepáticas, de todo, ¿no? Pero eso se tenía que diagnosticar al principio, ¿no? No llegar a ese estado, no, ¿no? no llegar hasta ahí, ¿no? Doctora, y en su experiencia, ¿cuáles son las 3 dificultades que un médico internista tiene ahorita en el hospital? En el hospital. Uno, ahorita la que más nos está tocando es los exámenes complementarios. ¿Ya? En el laboratorio hay exámenes básicos así que no hay, ¿no? Ya. Un tiempo hay, un tiempo no hay. Entonces, ¿qué es lo básico? O sea, no pido colesterol, triglicéridos, nada de eso, pero necesito, por ejemplo, una glicemia. Si el paciente está con la glicemia muy baja, puede morir. Necesito saber inmediatamente, ¿no? Entonces, no hay a veces, o hay, pero demoran mucho. Después, hay unas pruebas que son de riñón, urea y creatinina. Si la creatinina está muy alterada, el paciente hace una uremia, puede entrar en coma. Entonces, eso tampoco no hay. Hay épocas que hay épocas en que no hay, ¿no? Entonces, eso, complementarios. Rayos X. Tenemos un equipito portátil que nos ha dado el programa de tuberculosis, que entre comillas era solo para pacientes con tuberculosis, para ayudarnos en los diagnósticos. Pero el pobre equipo ayuda a todo, saca de abdomen, saca de columna, se va a arruinar, ¿no? Porque usted sabe, el equipo tiene cierto número de veces que puede ser usado. Entonces eso nos falta. Tomografía, necesitamos. ¿A dónde mandamos la tomografía? A los particulares. No todos pueden pagar, ¿no? Pero si ha tenido un derrame, un ABC que se llama, y el paciente está paralizado o está convulsionando y la presión está allá en el cielo, necesito tomografía, urgente. Y no hay. Hace años que no hay, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que nosotros tenemos con algunos complementarios. Yo les digo, no pido todo, pero hay cosas que si no hacemos, el paciente va a morir, ¿no? Entonces, esa es la gran pena que tenemos. Medicamentos, ¿no? Medicamentos de urgencia sobre todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si un paciente no recibe su antibiótico en el momento adecuado, va a necesitar un medicamento cada vez más fuerte y más caro, obviamente. Entonces, igual,
Hay días que hay este medicamento, hay días que hay este otro medicamento, y no podemos estar cambiando, ¿no? En la parte del laboratorio tenemos una área que se llama de bacteriología, donde uno manda una muestra de sangre, de flema, de lo que sea, para hacer un cultivo, y de acuerdo a eso uno ve qué antibiótico va a utilizar, porque si no es al tanteo, ¿no? Ahora este, ahora otro, no. Ahí, por ejemplo, no hay insumos. Yo digo, si administrativamente yo pienso, prefiero gastar 200 bolivianos en un cultivo que después gastar en un medicamento que cuesta 100 bolivianos, pero que tengo que usar 4 por día. Entonces son 400 bolivianos. En 5 días ya es 2.000 bolivianos, que hubiera evitado haciendo un cultivo de 200 pesos. Y ahí sabría cuál usar y cuál no usar, ¿no? Entonces yo pienso que todas esas cosas tienen que ver la parte administrativa. Nosotros tratamos de orientarles, ¿no? Pero a veces no les agrada, ¿no? Entonces, y otra cosa, en la parte del hospital también, con medicina interna. Yo les he dicho, pero no sé si les ha gustado la idea que tengo, ¿no? Si un paciente es hipertenso, si un paciente es diabético, toda la vida va a ser hipertenso y diabético. Entonces los medicamentos debería darlos su centro de salud, porque es ahí donde vive, ¿no? Claro. Pero no, señora, el hospital tiene que dar los medicamentos, tiene que dar sueros, tiene que dar medicamentos de urgencia, tiene que dar catéteres que son carísimos para los pacientes de la terapia intensiva. Ahí no aguanta el hospital, ¿no? Entonces, como el centro de salud está viendo al hipertenso, al diabético, yo digo, el centro de salud tiene que dar sus medicamentos, ¿no? No, señor, viene al hospital, 30 losartanes, 30 metforminas, y a veces dice, o compramos eso o compramos el catéter. Ahí están las cosas, ¿no? Wow. Entonces, ¿cuál va a dar? Y yo les digo, los dos, no puedes. Tiene que ser uno de los dos. Entonces, ahí es el detalle, ¿no? Entonces, es una situación bastante compleja, ¿no? compleja. Y a veces la población no sabe esa situación, ¿no? Y dice, no me quieren dar medicamentos. No es que no le quieran dar, no hay, porque tenemos que elegir, o compramos los sueros para un paciente con dengue, y si no le ponemos suero a todo volumen, va a morir, o compramos un losartán que el paciente podría comprarse que cuesta $1, ¿no? Entonces, estamos en eso, ¿no? Y medicina interna es así, ¿no? Que no es lo normal, pero sí, es lo que se puede hacer. Es así, ¿no? Entonces yo digo, la parte administrativa tiene realmente un trabajo muy difícil, ¿no? No sé cómo se organizarán, pero yo pienso que sí, el primer nivel debería dar los medicamentos. Tenemos pacientes epilépticos, por ejemplo, que van a ser epilépticos toda su santa vida, y vienen y se cogen 180 de una tableta, 180 de una otra tableta, porque toman 4 o 5 al día. Entonces, lo que se gasta en esa persona se podría utilizar en 10 personas con otras patologías. Entonces, eso debe asumir su centro de salud también, porque para el centro va a ser una persona. Para el hospital nos está agarrando el dinero de otras personas para pagar eso, ¿no? O sea, es cuestión administrativa, sobre todo, ¿no? Doctora, hablábamos con otro médico, y hay frases recurrentes, ¿no? De la gente en el hospital, que no me atendieron, no me quisieron dar. Sí. Y este médico nos contaba que una vez llegó el paciente, llegó mal, lo atendieron, le hicieron todos los procedimientos, pero no había llevado el SUS. Sí. Mismo así lo atendieron, le hicieron todo y le pasaron la receta. Claro. No, él fue a la farmacia y le pidieron el SUS. Claro. No lo tengo. Entonces no le puedo dar. Claro. Tráigalo. Claro. Coincidentemente, dice él, yo estaba afuera cuando lo escucho hablar con la persona que fue. Claro. Y le dice, no me quisieron atender en el hospital. Ve. ¿No? Ya salió de contexto Claro. la situación. Claro. ¿Qué hay por detrás de esos comentarios? Es que ahí también el paciente tiene que aprender a educarse, ¿no? Porque a nosotros nos han dado la norma que en todo lugar se cumple, solo aquí no se cumple. Si uno va a un centro de salud, al hospital, tiene que llevar su documento que se llama SUS. Y si uno va al hospital, tiene que ir con referencia. Excepción son las emergencias, en la noche, porque no va a ir a su centro para pedir eso, ¿no? Pero se le atiende 24 horas. Ya al día siguiente tiene que traer su SUS. ¿Qué hace nuestra gente? Yo veo mucho eso. Va directo al hospital, ¿no?
Entonces a la consulta se vienen sin sus, se quejan, conmigo, ¿no? Me han cobrado, doctora, ¿cómo es posible? Me dice, ¿usted trajo referenciales? No. Pero si no ha traído, le tienen que cobrar. Pues le digo, es 20 bolivianos, tampoco es tanto. Le digo, sí, pero ¿cómo me van a cobrar? Pero tiene que traer sus referencias entonces, le digo así. Y lo que nos dice la norma es lo siguiente. Si no ha traído su referencia, no se le puede dar receta, ni laboratorios. Y si se la da, tiene que pagar. Pero ahí el paciente pues quiere enloquecerse. ¿Por qué me cobran? Sí, Si tengo. ¿cómo? Dice, si yo tengo mi SUS, pero es que usted no ha traído las referencias. Eso también falta educar en el primer nivel, ¿no? Entonces decirle, tiene que ir con referencias, si no, no le van a atender, o le van a atender, pero usted va a tener que pagar todo, ¿no? Entonces ahora nosotros estamos en el medio, ¿no?, del problema. Si no le doy las órdenes, la doctora no me ha querido dar órdenes. Le doy las órdenes al otro lado. ¿Por qué está dando, doctora, órdenes? Usted va a pagar entonces porque él no vino con referencia. Es complicado, ¿no? Entonces eso yo pienso de educación sobre todo, ¿no? Decir al paciente que sí o sí tiene que tener las referencias, ¿no? Que si no, no va a poder acceder a los complementarios. Que ¿no? sepa, ¿no?, la población que, por decirte, no voy a ir a mi posta porque nunca atienden, mejor me voy al hospital. Claro. Si llegas al hospital sin la referencia, vas a tener que pagar. Sí. Se le va a atender, no hay problema, pero va a tener que cancelar desde la consulta, que no es mucho, pero complementarios va a tener que pagar igual, ¿no? Entonces, si a pesar de eso viene, bienvenido, ¿no? Como hacen los brasileros, ¿no? Ellos pagan su consulta, pagan sus complementarios, para ellos está bien, no reclaman, ¿no? Pero lo mismo debería ser para nuestra gente, claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Doctora, y en su criterio, ¿qué necesita el hospital para que pueda dar un salto gigante en cuanto a atención, calidez, calidad de atención a los pacientes? Yo pienso que nos falta un poquito más de organización, ¿no? Información, por ejemplo, ¿no? Llega un paciente, no sabe dónde va a ir, nadie le dirige, no es como en otros lugares que uno entra y dice informaciones, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Consulta, ya vaya allá, ¿no? Eso sería un gran punto que nos esté faltando, pero que sea una persona también cordial, ¿no? Porque a veces hemos puesto a alguien en información y con una cara de enojada que da miedo preguntar, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que le hace falta al hospital en estos momentos, ¿no? Y con eso yo creo que cambiaría altísimo. Que esté, por ejemplo, en la emergencia y le diga, ha venido, quiere que la atienda, ¿qué tiene? Tengo fiebre, ¿desde cuándo? Hace 5 días. Bueno, mejor venga mañana con tal doctor a tal hora, listo, ¿no? Y no sobrecargar la emergencia. Eso se llama triaje, ¿no? Pero tiene que ser una persona que sepa, ¿no? Que sepa tener el ojo clínico de decir, este paciente no está grave, puede venir mañana. O que entonces agrave y diga, no, venga mañana y mañana se muere, ¿no? Porque hace poco hemos tenido así. Porque si es por nuestra causa, todo es grave cuando vamos. Sí, no, porque vino un señor con un dolor precordial, ¿no? Entonces, en emergencia, no sé quién le vio, pero no fue la parte médica, y le dijeron que no había espacio, que el doctor estaba ocupado. Uy. Y el otro se vino caminando hacia medicina interna, donde estábamos nosotros. Yo vi la cara, el señor estaba infartando. Yo le digo, ¿cómo le van a traer caminando? Está infartando este señor, le digo así. Y los otros me dicen, no, es chikungunya, le duele todo. No, le digo, era un dolor, el hombre se agarraba aquí. Ahí los Río Branco le han hecho de vascularización. ¿No? Dice, es que no nos quisieron atender en emergencia. No es que no les quisieron, han hablado con la persona incorrecta, claro, ¿no? Porque le ha dicho el doctor está ocupado. ¿Y quién era esa persona que le ha dicho eso? ¿No? Entonces, eso ayudaría bastante. Una persona que sepa en el triaje cómo orientar. Si ve a alguien que está todavía bien, para la tarde, en la tarde de consulta, mire, vaya a la consulta ahí, una notita, dele ficha para consulta, ¿no? O mañana usted venga a la consulta, ¿no? Entonces, eso yo creo que ayudaría bastante. Informaciones, dónde es el laboratorio, dónde es rayos X, etcétera, ¿no? Eso ayuda altísimo a las personas. ¿Qué documentos ha traído? Ya, le oriente, ¿no? Esto, usted no ha traído esto, le van a cobrar, ¿va a pagar? Sí, ¿no? Entonces ya,
o si no mañana vuelve y usted va a poder hacer las cosas por el SUS. Porque hay ese choque, ¿no? De llegar allá, vaya a caja. Sí. Entonces llegas a caja pensando que vas a ir a dejar nomás algo y te dicen que tienen que pagar esto. Sí. Ahí empieza ese roce ya también, ¿no? Ahí uno ya se enoja y dice, pero ¿por qué si yo tengo mi seguro me están cobrando? ¿No? Entonces está faltando eso, una persona de informaciones, una persona de triaje que sepa despachar obviamente con educación y decirle vuelva tal día o vaya a la consulta que en la tarde hay, ¿no? Entonces eso yo pienso que daría un cambio radical en el hospital, ¿no? Así como en los servicios, por ejemplo, también, ¿no? Que haya alguien que, ¿cuántas veces me llaman los pacientes y me dicen, doctora, dice que no está, pero si yo estoy adentro? No, le hemos preguntado no sé qué y la doctora, no, hoy no viene. Y yo digo, ¿cómo? Si a mí me están haciendo eso, ¿cómo será a otros colegas que hacen quedar mal, no? Entonces digo, está faltando eso. Está faltando eso, que te digan, ya, aquí hay una persona encargada de informaciones y le va a decir si está o no está, a quién busca, tenemos un rol de turnos. Ahí dice, lunes, ¿quién está? Está la doctora Nora, ¿quiénes más están en medicina? Todo es fácil. O sea, si ella tiene eso, sabe quién está y quién no está, ¿no? Entonces, a mí me preguntan, ¿a dónde lo encuentro al doctor Panoso? A ver, miro mi rol, hoy día no está, mañana en la tarde. Está, listo. Ahí el paciente se va tranquilo, ¿no? Pero eso está faltando allá. Información, ¿no? Información, orden. Sí. Son dos cositas que parece recurrente, ¿no? Sí, porque eso es lo que crea malas situaciones, ¿no? O a veces los problemas que medicina también tiene. El paciente está en emergencia, hay un grupo de médicos ahí, usted sabe, ¿no ve? Ellos atienden a los pacientes, todo eso. Pero a veces el paciente dice, ya, tiene valoración de medicina interna, pero en medicina externa está uno. Estamos pasando visita, todo, y cuando acabamos deciden vamos a ir a ver los pacientes que necesitan valoración. Pero a veces el familiar ya se viene. ¿Cómo es posible? Hasta ahora le estamos esperando, que no sé qué, tanto rato, 1 hora y media le estoy esperando, me ha dicho un señor. Yo le escuchando, le sabe que señor, le dicho, yo pertenezco a este servicio, medicina interna. Cuando yo pase visita por mis 14 pacientes, que va a ser 11:30 o 12, recién voy a ir a ver valoraciones en medicina interna a la emergencia. No es porque no quiera, le digo. Primero es mi servicio, después paso a ver lo otro. Se ha entendido, ¿no? Porque estaba furibundo. Pero son cosas que la población no sabe. No sabe. Y se altera sin saber esto. Sí. Entonces yo digo eso, no. Que yo tuviera que estar en medicina interna y no estoy en mi área, y ay, no sé, le digo. Pero no es así. Yo pertenezco a este servicio. Y voy a ir a valorar cuando me desocupe de aquí, le digo. Pero él no está solo. Ahí están los médicos de emergencia que ya le han puesto sus calmantes, etcétera. Y ellos le están viendo hasta que yo llegue. Pero estaba enojadísimo. Doctora, si usted tuviese la oportunidad de reunirse con las máximas autoridades en salud del país, ¿qué le pediría, así puntual, para mejorar la salud en Pando? Orden, en primer lugar, que cumplan normativas, que vean productividad de cada servicio, qué unidades necesitan más médicos, qué unidades necesitan no seguir aumentando médicos y que cumplan los protocolos cada servicio, ¿no? Entonces, los que tienen que operar, que operen. Los que tienen que hacer diálisis, que hagan diálisis, pero que sean vistos por sus médicos, ¿no? Entonces, que no haya eso de dejar para mañana, ¿no? Y mientras tanto, queda en medicina interna, ¿no? Pacientes que hay que amputar quedan en medicina interna. No, yo digo, pero debería entrar a la parte quirúrgica. No hay vascular. El vascular es parte quirúrgica. Yo soy clínica. Si usted no puede, yo peor, pues no. Entonces, pero así. Y nosotros tenemos que dar la explicación al familiar después. Porque viene el paciente y dice, ¿por qué hasta ahora no le han operado a mi familiar? Y como está en el área clínica, ¿qué puedo decir yo? O viene el anestesiólogo y dice, no se va a operar, su hemoglobina está muy baja, pónganle sangre. Señor, tiene que traer sangre. No tengo, ¿de dónde voy a sacar plata? Entonces, ahí quedamos nosotros en el medio, ¿no? De la discusión, pero los que recibimos las cosas malas somos nosotros, porque el paciente quirúrgico está en el área clínica, ¿no? Una situación
Bien complicada Bien la salud complicada. ahorita en Pando, ¿no? Bien complicada porque no hay los especialistas necesarios, ¿no? Entonces, y de que la gente puede venir, puede venir. La clave es que no les dan el ítem, el apoyo económico, ¿no? Incluso intensivistas hay que pueden venir a PAN. No es que no pueden, pueden, pero con Por un falta, sueldo claro. como se debe, ¿no? Pero cuando te ofrecen pues 2.000 pesos, 4.000 pesos para un médico especialista, no. Con el estándar de vida que se tiene acá, difícil. Y Que los es uno de los más caros. no, carísimo, carísimo. Cuando yo llegué quedé espantada. No podía creer. ¿Cómo? No, imposible, ¿cierto? Sí, No, es no, no. un lugar muy caro, ¿no? Sí. Doctora, si con toda la experiencia que usted tiene, Uh-huh. ¿qué consejos le daría? Tres consejos que le daría al director del hospital para que vaya mejorando el hospital en su atención, en los servicios que ofrece. Que tenga gente que esté con la camiseta del hospital. Uno, que trabaje por el hospital mismo, independientemente si es afín a él o no, pero que realmente se ponga la camiseta del hospital. Otro, que haga cumplir normativas, horarios, tiempo de permanencia en el hospital, ¿no? Y otro, que ponga gente que ayude en las informaciones, que sea cordial, ¿no? Yo le digo, hasta a mí me Fundamental. da miedo preguntar a veces, porque les miro y mejor no. Que te respondan el saludo Básico, ¿no? básico. Educación. Sí, entras, saludas y nadie te responde. Yo a veces, antes les decía por qué no me saluda, pero ahora ya no les digo nada. Me entra nomás ya, pero me molesta, ¿no? Entonces, eso está faltando, ¿no? Que haya personas Idóneas. idóneas, empáticas, humanas, que les gusta el trabajo que hacen, ¿no? Porque yo digo, parece que no les gusta lo que hacen, ¿no? Entonces tiene que gustarte lo que estás haciendo, no solo por lo que te van a pagar, sino porque es algo que tú has elegido, nadie te ha obligado. Entonces yo digo, tú has elegido ser médico, tú has elegido ser enfermera, tú has elegido ser la limpieza de un hospital, ¿no? Entonces, tienes que tener por lo menos un buen semblante, pues, ¿no? Que no hagas dar miedo, ¿no? Por lo menos. Por lo menos eso. Es, Doctora, ¿y cómo le gustaría ver la medicina interna de aquí a un año, 2 años? con más internistas, con más internistas, que haya los colegas de la especialidad, que haya más camas, somos pocas salas, a veces tenemos que mezclar pacientes, que las salas de aislamiento que tenemos solo sean de medicina interna, ¿ya? Porque hemos creado unas salitas atrás que no eran para eso, pero se ha creado para eso porque tenemos muchos pacientes con tuberculosis, pero a veces los colegas de las otras áreas nos quieren invadir, nos quieren traer heridas infectadas, pacientes posoperados allá, y no, pues no corresponde. Yo digo, ¿cómo como médico yo voy a querer meter un diabético que ha amputado a un lugar donde están 3 pacientes con tuberculosis? El riesgo. Es riesguísimo, ¿no? Entonces, pero no, dice mi área es libre de gérmenes, no puedo meter amputado, que no sé qué, y es la pelea de todos los días, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿y la tuberculosis? Le digo, más un paciente diabético, es más vulnerable, ¿no? Entonces, que se respete nuestra área de aislamiento que tenemos, que lleguen más médicos de otras especialidades, infectólogos necesitamos, y que se vea realmente la productividad de los servicios, ¿no? Que se vea quiénes trabajan, ¿no? Porque ahorita parece que todos trabajan y yo no veo eso, ¿no? Porque yo a veces salgo a las 2 de la tarde, pero a veces salgo a las 3 y ahí veo muchas cosas, ¿no? No hay vacíos, ¿no? Entonces, eso está faltando, ponerse la camiseta del hospital, ¿no? Y que la gente sepa que el hospital siempre va a recibir atención, pero necesitan tener la información correcta. Exacto. La información correcta, no ir a la emergencia para las consultas, ¿no? Porque a veces es chocante para nosotros también, ¿no? Yo no hago turnos nocturnos, pero alguna vez que hice,
2 de la mañana. Viene el paciente, dice, está con dolor de estómago, dolor de cabeza. ¿Hasta cuándo está así? No, siempre le duele. Pero, ¿cuál ha sido la razón por la que hoy ha tenido que venir? ¿Le ha dolido más? ¿Qué ha pasado? No, es que hoy tenía tiempo, 2 de la mañana, ¿no? Entonces, algunos colegas quieren matarlos al paciente, ¿no? Obviamente. Entiendo yo eso. Entonces yo digo, eso también el paciente tiene que saber, ¿no? ¿Qué es la emergencia? ¿No? Entonces, porque a veces estamos con un paciente asmático que no puede respirar, estamos luchando con pacientes que son súper, súper delicados, y ahí entra uno, ¿me puede medir la presión? ¿No? Entonces yo, no, digo, bueno, ya, sí, espere. Falta mucha información, falta, nos falta información para que la población sepa y empiece a diferenciar lo que es una emergencia, una urgencia y una atención. Y que hay consulta, ¿no? Exacto. Hay consulta todas las tardes, hay consulta. Ahí pueden venir a comentar lo que les está pasando, sus enfermedades. Hace unos días hemos recibido un señor con un absceso en la espalda hace 1 mes y medio. Y yo le digo, 1 mes y medio, ¿y ha hecho algún tratamiento? Sí, dice, ¿qué ha hecho de tratamiento? Me he puesto unas hojas de no sé qué, dice, ¿no? Se ha puesto las hojas, ya entraba en medicina interna y quería que le curemos, ya no más. Dice, ¿cómo es posible que hasta ahora no me cure? Pero yo digo, pero 1 mes y medio lo ha tenido en su casa y ahora quiere que le cure. Cuando le hemos apretado ha salido así como un río de pus. Le he mostrado a su hija, mire el hecho. Y ha acabado en cirugía, ¿no? Entonces eso también yo digo, no, pues a últimos datos vienen y después quieren que uno actúe que les volando. dé solución, ¿no? Sí. A un problema, ¿no? Que ya está un poco más grave. Sí, y él vino por consulta, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces vienen a consulta cosas que no deberían, ¿no? Y a veces van a la emergencia cosas que no deberían también. Nos falta un poco de educación, sí, y saber más información acerca de las Pero atenciones. por los medios yo creo que hay que hablar de estas cosas, hacer conocer, y una cosa que espero que no haya con el tiempo es la costumbre que las personas tienen de ir al hospital con niños, ¿no? Va el papá, la mamá y toditos sus hijos pequeñitos, y meten comida, refresco, como día de campo, ¿no? Y se entran a las salas, y si hay una cama vacía, en la cama esa se duermen. Ya ha habido una señora que ha metido su olla, y ahí han comido todos ahí adentro. Y el paciente estaba con neumonía, tosiendo, botando sus flemas, todo. Y le digo, señora, no puede hacer eso. ¿Por qué? Me ha dicho todavía. Y yo, pero, la licenciada, explíquele usted, le he dicho, no puedo creerle, he dicho. Hace unos días han entrado con una ollita pequeña y su jarra eléctrica. Y le he dicho, ¿qué cosa? Olla y jarra está metiendo aquí, le digo. Ay, doctora, no, es que se enoja, no que se enoje, bótele, le dije así, ¿no? Entonces, eso no puede ser. A un hospital uno tiene temor de entrar. Nosotros mismos estamos con barbijos, todo en las áreas, sobre todo de infectología, ¿no? Pero ahí entran niños pequeñitos, con sus niños están entrando ahí. ¿No? ¿Cómo? Dice. ¿Por qué? Así ellos más enojados, ¿no? Y la enfermera me dice, yo ya no le digo nada porque nos quieren pegar, doctora, me dice. No importa, pero aunque nos riñan, otra vez afuera, le digo así. Puede ser, le digo, ¿cómo es posible? Esto no es cine, le digo aquí, para que entre con sus niños, le digo así. ¿Y dónde lo voy a dejar? No lo traiga aquí al hospital, le digo. Y a ver, lo que hago es al paciente, el paciente anda, le digo, sí, que vaya afuera el paciente, entonces. ¿Cómo van a entrar a la sala, le digo? Echarse en la cama del paciente que está con flemas, que está con infección urinaria, y si no es él, el paciente de al lado, le digo. Y meter niños ahí, le digo. No me cabe en mi cabeza eso, le digo, no me cabe. Un poco de tino, ¿no? En la situación en la que están. Sí, no hay. ¿Qué es esto? Guardería, les digo a veces. Un día les he contado, había 9 niños. La que vino a cuidar, dice que estaba cuidando a sus sobrinos. Y más sus hijos, total 9 niños. Wow. No puede. Tenemos que ser un poquito más conscientes, ¿no? Eso falta, educación. Doctora, vamos a entrar a la última parte del podcast. Ya. Le voy a hacer 5 preguntas rápidas y usted me las responde igual de rápidas. Ya. Una palabra que defina a medicina interna. Amor. Guardia de 24 horas o consulta externa. ¿Cuál es más desafiante? Consulta externa.
¿Qué enfermedad le preocupa más ver en aumento en Pando? Tuberculosis. Complete la frase: un buen médico internista nunca debe perder Su fe. Si pudiera cambiar una sola cosa del sistema de salud boliviano mañana mismo, ¿qué cambiaría? La forma de que nos tratan, ¿no? El pago, el dinero, ¿no? Las remuneraciones son ínfimas, ¿no? Increíble. Dejamos familia, dejamos sábados, dejamos Navidad, lo que sea yo digo, nadie trabaja los días que nosotros trabajamos. Y lo que nos dan es muy poco, ¿no? Entonces a veces uno dice, si está haciendo bien, falta de conocimiento, no valoran, ¿no? Entonces yo digo, un ingeniero, ¿cuánto gana? Y lo nuestro es nada. La consulta es una miseria, ¿no? Sobre todo para nosotros como internistas, ¿no? No quieren pagar a veces ni 150, ¡ay, tanto! Dices. Nos reclaman de 20 de la consulta. Sí, de 20 reclaman, ¿no? Entonces ya, ni modo. Doctora Nora Vázquez, jefa de Medicina Interna del Hospital Roberto Galindo. Quiero agradecerle por haber estado en un episodio más, por haber aceptado la invitación. Hemos conocido un poquito más qué es medicina interna. Nos sacamos las dudas de las diferencias que hay de medicina general con medicina interna. Gracias por estar aquí. Será hasta una próxima oportunidad. Si tienen unas palabras de despedida. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de visualizar lo que es medicina interna. Estamos ahí, somos muy necesarios, pero lamentablemente somos a veces desconocidos, ¿no? Entonces, por los propios otros colegas, los otros especialistas, ¿no? A veces no nos dan el valor que merecemos, ¿no? Ya cuando las papas queman o cuando hay el COVID y uno tiene miedo a enfrentarse, ahí sí sale medicina interna. No quisiera que sea así, quisiera que nos tengan el mismo respeto que las otras especialidades, ¿no? Entonces, yo agradezco la invitación realmente y sé que a través de su medio sí se va a conocer lo que es el servicio, lo que es la parte importante del Hospital Roberto Galindo, que es medicina interna, que ha agarrado a muchos pacientes, le digo, ¿no? Ha tenido muchos éxitos, casi nunca se habla de ello. Obviamente también hemos tenido fracasos, también hemos tenido pacientes que no hemos podido salvarlos, ¿no? Que nos han causado mucho dolor, pero yo creo que ahora sí hemos avanzado grandemente porque que nos conozcan ya es un gran paso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted.